so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al Ejército de los Tristes. Antes de nada quiero pediros disculpas por mi voz. Parece que uno de estos virus que andan por el ambiente me ha afectado la garganta y la nariz. Pero no os preocupéis, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y que apenas se note. La música es un ser vivo. Cada obra musical tiene su propia vida, que transcurre en un espacio de tiempo. Aunque la obra sea excepcional, si no hay quien se fije en ella y se detenga a contemplar su discurrir, pasa anónimamente, en sigilo. Para que la obra musical revele la maravilla que lleva dentro, debe haber alguien que depare en ella, se entregue a su contemplación y la toque con la varita mágica de la atención. Entonces, lo que simplemente era sonido, se transforma en obra de arte, en vehículo de expresión, en manantial de belleza. La música es música si hay alguien que la escuche. Depressiv, betrübt, zerschlagen, sollten wir zusammen verzagen. Deprimiert und melancholisch, pessimistisch, diabolisch. Esta semana tenemos una buena dosis de música y temas interesantes. Id poniéndoos en fila, que enseguida paso revista. Comenzamos el programa. Hi, how are you? My name's Luca, and I don't live on the second floor. Okay, so that's obscure. Janice. No, Susan Vega. My name is Luca. I live on the second floor, you know. I live on the 10th floor. Even though it's obviously self-obvious, but would you mention something about bisexuality in your intro to her? Mention something about bisexuality? Yeah, my name is Luca. I'm checking I'm a out my bisexual. bisexuality. Or I'm a bisexual. Wait. Okay. Clear the air here. All right, yeah, definitely. Let's just relax it up a bit. Is it still on now? Y para no perder la costumbre, comenzamos este programa con la figura de otro asesino muy particular. El corte que acabáis de escuchar pertenece a una curiosa audición a la que se presentó nuestro próximo protagonista. No es propiamente un asesino en serie, puesto que asesinó a una sola persona. A ver, dicho así suena un poco mal, pero comparado con Henry Howard Holmes, al que dedicamos el pasado programa, pues hay bastantes diferencias. Este personaje tiene ciertas peculiaridades que le hacen muy distinto y único. Acompáñanos a descubrir la figura de Luca Magnotta, el asesino narcisista.
Eric Clinton Newman, su verdadero nombre, nació el 24 de julio de 1982 en Toronto, Canadá, en una familia donde los malos tratos por parte del padre Donald estaban a la orden del día. Según la madre, Anna Jurkin fue un esposo y cónyuge abusivo, que proyectaba su ira contra sus hijos y su mujer. Eric, el mayor de 3 hermanos, fue quien más lo sufrió en sus propias carnes, aunque los abusos no solo procedían del progenitor. Según su versión, algunos compañeros le hicieron bullying, lo que motivó que abandonase la escuela. Un testimonio que no cuadraría con el recuerdo de sus allegados, que aseguraban que sacaba una vertiente sádica al torturar y desmembrar animales. Tras la separación de sus padres, Eric vivió con su abuela, estudió en casa y empezó a mostrar un carácter egocéntrico y vanidoso. Solo se preocupaba por su físico y cambiaba continuamente de aspecto, principalmente de color de pelo. A esto habría que sumarle que Eric fue internado en varios centros psiquiátricos a raíz de sendos episodios psicóticos y agresivos. Al igual que su padre, el joven también fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide, con la consecuente toma de medicamentos. En una ocasión, una sobredosis del sedante clonazepam estuvo a punto de costarle la vida en 2001. Sin estudios de ningún tipo y con un físico como única carta de presentación, Newman empezó a interesarse por el mundo de la interpretación. Se presentó a diversos castings para participar en series, programas de televisión, realities. Su objetivo a toda costa, hacerse famoso. Al no conseguirlo, se metió en la industria del cine para adultos y comenzó a trabajar como actor porno. Además, compaginaba su faceta en películas X con la de chico de compañía. En 2006, Eric dio un giro a su vida y se convirtió en Luca Rocco Magnotta, aunque también se hizo llamar Vladimir Romanov, Matías del Santo o Kirk Newman. Apareció en publicaciones gays y comenzó a pasar por el quirófano para parecerse a James Dean. Gracias a la cirugía plástica, se retocó la nariz y se hizo 2 trasplantes de pelo. Algunas personas dicen que soy devastadoramente guapo. Llegó a decir durante el casting del reality Cover Guy. Su afán de notoriedad no conocía límites. Tanto es así que llegó a inventarse rumores en internet para después desmentirlos, crear perfiles falsos de personas que le acosaban y a publicar anuncios ofreciendo servicios de compañía bajo el nombre de Jimmy. Pero fue en 2010 cuando sus publicaciones se tornaron en más oscuras y macabras. Días antes de Navidad apareció un vídeo en YouTube titulado One Boy, Two Kittens, un joven, 2 gatitos. En él se veía a Luca con el rostro oculto, metiendo 2 gatos en una bolsa y cerrándola herméticamente con una aspiradora. Las imágenes de cómo los meninos morían asfixiados eran estremecedoras. A consecuencia del vídeo, que fue eliminado debido a las quejas de miles de usuarios, se formaron varios grupos en Facebook para buscar a este asesino de gatos.
Consiguieron identificarlo gracias a los muebles, los cuadros y la ropa que llevaba el delincuente y pusieron dicha información en conocimiento de las autoridades. Durante el siguiente año, Magnotta echó un pulso a la justicia publicando 2 vídeos más donde asesinaba animales. Estaba retando a la policía, que aún no había conseguido localizarlo. Una nueva grabación titulada One Lunatic, One Ice Pick, un lunático, un picahielos, con una duración de 11 minutos, fue el detonante para que en mayo de 2012 los investigadores acelerasen la búsqueda. En las imágenes salía un individuo vestido con una sudadera con capucha morada, clavando un picahielo en el cuerpo de su víctima. Se trataba de Jun Lin, un universitario chino de 33 años, con el que mantenía una relación sentimental. Todo ocurrió cuando Magnotta y Lin quedaron y subieron al apartamento del asesino. Una vez allí, este drogó a su novio, lo desnudó y ató a la cama. Y mientras sonaba de fondo la banda sonora de la película American Psycho, lo apuñaló hasta la muerte con un picahielo. Después lo degolló, practicó necrofilia con el cuerpo, lo despedazó y echó algunos trozos de carne a su perro. Tras grabar el crimen, primero metió el torso en una maleta y lo abandonó en un callejón muy próximo a su domicilio. Luego envió sendos paquetes a políticos canadienses. El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, recibió un pie. Justin Trudeau, líder del Partido Liberal, a punto estuvo de recibir una mano, pero la oficina de correos la interceptó en su delegación de Ottawa. La mano y el pie restantes llegaron a 2 colegios de Vancouver y por último la cabeza fue localizada en un parque. Los macabros hallazgos llevaron a los investigadores hasta el apartamento de Magnotta, que por aquel entonces ya había emprendido la huida fuera del país. Cuando registraron el domicilio se toparon con una escena dantesca con sangre por todas partes. Aquello impactó sobremanera a los policías de la zona, que jamás habían visto algo así en toda su carrera. Con los primeros indicios, Magnotta pasó a convertirse en el principal sospechoso, explicó el comandante de la policía, Ian Lafreniere, y apuntó algo relevante para la investigación, que el sospechoso y la víctima se conocían. Entretanto, el asesino ya había puesto tierra de por medio, escapándose a París y de allí a Berlín. La actitud de Magnotta fue tan anormal durante las 6 horas de vuelo que uno de los pasajeros escribió sobre él en un blog de viajes. Lleva una camiseta de Mickey, un pantalón khaki, tiene entre 25 y 30 años, es alto, viste como un adolescente, un chico andrógino de cabellos largos y ojos claros. Lo calificó como un gay extraterrestre, relató. También describió que estaba muy nervioso, que apestaba y que no parecía estar bien porque no paraba de llorar. Pensé que tenía miedo a volar, fue la conclusión que sacó este turista sin saber que se había sentado al lado del descuartizador de Montreal. Cuando se enteró de quién era, lo puso en conocimiento de las autoridades y contó su historia.
10 días después de llegar a Berlín, la policía logró darle caza en un cibercafé por culpa de su ego. Estaba buscando en internet noticias relacionadas con su búsqueda y captura internacional. En aquel momento, la Interpol había remitido a todos los medios de comunicación una ficha con su foto y un cliente lo reconoció. Ya era famoso. Enseguida aparecieron varias patrullas que identificaron al sospechoso. Está bien, me tienen, afirmó Magnotta al no tener escapatoria. La extradición a Canadá se produjo el 18 de junio. Una vez en el aeropuerto de Mirabel de Quebec, lo trasladaron a un juzgado de Montreal. Estaba acusado de asesinato en primer grado, cometer indignidad a un cuerpo humano, publicar y enviar material obsceno y hostigar criminalmente a Stephen Harper y a otros miembros del Parlamento. Durante el interrogatorio, Magnotta se declaró inocente de todos los cargos. Tuvieron que pasar más de 2 años, hasta septiembre de 2014, para que Luca Magnotta se sentase en el banquillo. Lo hizo ante un tribunal conjurado que lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años por el asesinato en primer grado, cometer indignidad contra un cuerpo, por el descuartizamiento y canibalismo de Yun Lin, además de 19 años de prisión por crueldad hacia los animales, producción y distribución de material obsceno, envío de material obsceno por correo y hostigamiento al primer ministro de Canadá. Enviado a la prisión de Sept Îles, a más de 800 kilómetros de Montreal, el criminal pasó desapercibido hasta que publicó un anuncio para encontrar pareja en una web de citas. Busca una persona leal, preferiblemente educada, financiera y emocionalmente estable, para una relación comprometida a largo plazo. Si crees que podría ser mi príncipe azul, envíame una carta detallada con al menos 2 fotos. Solo aquellos que considere compatibles recibirán una respuesta, decía sin especificar la razón por la que estaba en prisión. El amor finalmente le llegó en 2017, al ser trasladado a la prisión de máxima seguridad de Port Cartier. Allí conoció a otro preso, Anthony Jolin, acusado también de asesinato y con quien contrajo matrimonio. Una de las testigos en la ceremonia fue Anna, la madre de Luca, que no solo seguía creyendo en la inocencia de su hijo, sino que en noviembre de 2018 escribió el libro My Son de Kila, con ayuda del escritor Brian Whitney. La mujer, además de hablar por teléfono con Magnotta casi todos los días, también lo visita regularmente y mantiene que un tal Danny forzó a su hijo a cometer dichas atrocidades. En ningún momento estos datos pudieron probarse durante el juicio. De hecho, por primera vez el condenado habló alto y claro sobre lo sucedido ante el tribunal. No tengo ninguna enfermedad mental. Incluso ahora en prisión no tomo medicamentos. Tenía que decir eso, aunque no quería, pero mis abogados me presionaron para que lo hiciera. Confesaba, desmintiendo así el argumento que dio su defensa ante los miembros del jurado. Según sus letrados, él no era penalmente responsable del delito por padecer un trastorno mental que lo hacía incapaz de distinguir entre acciones correctas e incorrectas. Para Magnotta esto no era verdad. Su actitud era arrogante, detallaba Whitney en el libro, porque Luca en ningún momento se arrepentía del crimen de Lin Jun, ni por supuesto se responsabilizaba. Él piensa que la sociedad está enferma, no él. Siente, o al menos dice, que la gente está obsesionada con él, inventando cosas constantemente, cotilleando sobre él, etc., detalló el escritor.
El impacto de la historia de Luka Magnotta fue tan fuerte en la sociedad canadiense, principalmente a raíz de conocer el vídeo inhumano y horrible del asesinato de Lin Jun, que Netflix estrenó un documental sobre su vida en 2019. Bajo el título de Don't Fuck With Cats, Hunting an Internet Killer, la plataforma hace un repaso de todo el proceso de investigación, tanto civil por parte de usuarios de Internet como penal por parte de las autoridades policiales y judiciales, para descubrir cómo es posible que este joven aspirante a estrella del porno pasase de buscar la fama en televisión o en el cine para adultos a ser un despiadado asesino. A sus 40 años, Magnotta ya es uno de los criminales más macabros de la crónica negra canadiense. ¿Creéis en los hombres lobo? ¿Creéis que siguen entre nosotros o que son cosa del pasado? Vamos a contar una historia que quizás os haga dudar. No se sabe con certeza de dónde surgió la leyenda del hombre lobo, que perseguiría a los habitantes de Europa por siglos. Seguramente nació en los tiempos en los que las pequeñas aldeas se recogían durante la noche y sentían, con la sangre helada, cómo los aullidos de los cánidos rodeaban lentamente los hogares de las personas. El lobo fue por milenios un enemigo del hombre. Incluso en la Edad Moderna, hacia los siglos XV y XVI, los lobos invadieron en varias ocasiones París en inviernos particularmente duros, cobrando su cuota de muertos. Los hombres lobo no eran sino recreaciones más macabras, poderosas y oscuras de los temibles animales. En cualquier caso, hacia el medievo, el hombre lobo se había convertido en una leyenda particularmente esparcida y también temida. Las noches de luna llena, las madres impedían a toda costa que sus hijos salieran de la casa, y a los hombres que la noche encontraban en el campo dormían con un ojo abierto y todos sus músculos tensionados, preparándose para defenderse ante el inevitable ataque. Muchos de ellos amanecerían al día siguiente con marcas de garras y dientes, probando ante la población que no se trataba de una mera leyenda. Pero los hombres lobo dejaron de tener el poder que tenían conforme pasaban los años, y los hombres se convertían en los dueños de su destino. Hacia comienzos del siglo XIX ya quedaban pocos, o mejor, ya eran pocas las leyendas que tanto se repetían 2 siglos antes. Cuenta la leyenda que en algún momento de 1820, en Morbach, Alemania, murió el último hombre lobo. Thomas Johannes Baptist era un desertor del ejército napoleónico que había estado con el emperador durante el desastre en Moscú, cuando las tierras heladas devoraron el hasta entonces invencible ejército francés. Se dirigía a las tierras de Alsacia con un grupo de desertores rusos, cuando encontraron, cerca de la villa de Witzlich, una pequeña granja.
Agotados y hambrientos, los soldados decidieron buscar algo para robar en el hogar. En medio de su frenesí fueron descubiertos por el granjero, a quien asesinaron sin remordimiento alguno junto con sus hijos. La esposa del pobre hombre apenas tuvo tiempo para ver la horrenda muerte de su familia antes de encontrarse cara a cara con sus inminentes verdugos. En medio de la ira y el dolor, solo atinó a que de su boca saliera una maldición contra Thomas. «Desde hoy, cada luna llena te convertirás en un lobo rabioso». Momentos después, el hombre le destrozaría el cráneo con la culata de su rifle. Resulta curioso que fuera la maldición desesperada de una madre y no la mordedura de otro hombre lobo la que diera génesis al último representante de esta raza perdida. Thomas comienza a cambiar poco a poco, a convertirse en un hombre sin miedo, sin temor, duro como el acero. Cada luna llena su poca humanidad desaparecería para dar lugar a una verdadera bestia. Comienzan las leyendas de un lobo que en las noches asesina brutalmente hombres y animales. Pero no solo era la sangre lo que motivaba al soldado maldito. La lujuria parecía también hacerlo, por lo que una noche violó salvajemente a la hija de un pobre granjero de la región. Elizabeth Berley sería el nombre de esta mujer, que cuenta como un hombre salvaje cubierto de vello abusó de ella y organizó un grupo dirigido por su padre para buscar venganza. Encontrado en el bosque unos días más tarde, Thomas sería acorralado en la villa de Morbach y brutalmente asesinado, y en su tumba se erigió un pequeño santuario con una vela encendida. El desertor sería el último hombre lobo del que existe registro. Sus descendientes, hijos del bastardo cuya semilla sembró en Elizabeth, jamás mostraron rastro de la naturaleza salvaje de su padre, y cuenta la leyenda germana que mientras la vela se mantenga encendida, los hombres lobo jamás podrán volver a pisar este mundo. Por más de un siglo, los habitantes de la villa se aseguraron de mantener la vela siempre encendida. Cuando estaba terminándose, se ponía otra en su lugar, garantizando que la luz nunca se apagara. La herida que el odio y el temor hacia Thomas había creado era perenne. Nada podía cerrarla del todo. Pero cuentan los habitantes de la villa que en algún momento de 1988 alguna circunstancia llevó a que la vela se apagara por una noche. Según se cuenta, no pasó mucho tiempo antes de que un gigantesco lobo apareciera en el perímetro de una cercana base militar. Su presencia fue inexplicable, ya que tendría que haber saltado una cerca de más de 3 metros para ingresar allí, pero de acuerdo con varios soldados, allí estaba. Pronto dio marcha atrás y desapareció. Los perros, enviados a buscarlo, se negaron sistemáticamente a pasar del punto en el que los soldados lo habían visto. La vela volvió a encenderse y a día de hoy no ha vuelto a apagarse. Y por suerte, el lobo no ha vuelto a aparecer.
Estás escuchando El Ejército de los Tristes con Alberto Rojo. Das Gift strömt langsam in mein Blut. Ach, ich seh schon weißes. When Susan left her home in Carolina and sailed around the Horn in 49, Susan brought along a pick and shovel, so her intentions were quite obviously fine. But she wasn't in Frisco a day when she threw the pick and shovel away. ¿Conocéis la disparatada vida y muerte de la actriz Jayne Mansfield? Pues estad muy atentos porque no tiene desperdicio. They would let us in on every little thing, how she got the go that she didn't bring, the horses and the carriage and the diamond ring that she wears wherever she goes. My, oh my, oh my, oh my, if the San Francisco Hills could only talk. I can't walk out because I love you too much, baby. Jayne Mansfield tuvo de todo, pero en dosis exageradas. Al borde de lo inverosímil, la suya es una historia que conjuga belleza extrema, amores prohibidos, decapitaciones, glamour al máximo, magia negra y una desaparición dramática. Pero una vida tan intensa, con los ingredientes perfectos para convertirse en leyenda, solo puede invocar una cruel paradoja. Y es que hoy, de su vida, lo que más se recuerda es su muerte. En poco más de una década, una sucesión de escándalos, comedias livianas y excesos la ubicaron en el primer puesto de un Olimpo mediático feroz que siempre le exigía dar un nuevo paso. Un universo de lujo y misterio que le dio mucho, pero que le quitó más. Es que siempre, voluntariamente, a la sombra de Marilyn Monroe, creyó poder manejar la fama de rubia tonta que la había puesto en la cima. Lamentablemente, no lo logró. Vera Jane Palmer, que ese era su verdadero nombre, nació en Pensilvania el 19 de abril de 1933. Casi como un designio del destino, su primer encuentro con la muerte ocurrió cuando tenía poco más de 2 años, y en un coche. Mientras conducía, su padre tuvo un infarto y murió frente a ella y su madre, que sobrevivieron al accidente de milagro. 3 años después, junto al nuevo esposo de su madre, la familia se mudó a Dallas, un lugar al que siempre reconoció como pequeño, un peldaño roto en la escalera que la llevaría a cumplir los sueños de fama que desde siempre tuvo. Era brillante, su coeficiente era de 163, hablaba 5 idiomas y tocaba el piano, el violín y la viola. Ni siquiera la maternidad pudo poner fin a su deseo. Nunca dejó de tomar clases de teatro y música. A los 16 años se casó con Paul Mansfield, de quien adoptaría el apellido porque era más cinematográfico. Un vecino 5 años mayor que representaba la posibilidad de salir de los límites de una familia que no veía con buenos ojos su ambición. Así, junto a su primer esposo y su pequeña hija, Jane Mary Mansfield, se mudó a California y se tiñó de rubio. Buen día, mi nombre es Jayne Mansfield y quiero ser estrella de cine. Dicen que dijo.
Del otro lado de la línea la escuchaba una secretaria de la Paramount. La sintieron tan segura que a la semana siguiente ya tenía un lugar en el casting de turno. Era para interpretar a Juana de Arco. Por supuesto, su voluptuosidad, su estilo y los prejuicios de la época la descartaron de inmediato para el papel, pero su camino empezaba a trazarse. Víspera de la Nochebuena de 1954. En plan de convertirse en mito erótico, Jane contactó con Jim Byron, uno de los mejores publicistas de la época. El mensaje no dejó lugar a dudas. Tengo los pechos más grandes de Hollywood. Quiero que me conviertas en estrella de cine. Sus medidas, la cabellera rubia y su sonrisa de estudiada ingenuidad se convirtieron en el combo ideal para la usada estrategia que ideó el representante. El empujón a la fama que ella necesitaba. Todo se dio durante la presentación de Underwater, un film de 1955 protagonizado por Jane Russell. Acorde al título, el evento se desarrollaba alrededor de una piscina. Y allí apareció ella, la impactante Jayne Mansfield, con un diminuto bikini. Al tirarse al agua, el sostén se desabrochó y la rubia salió, sin ningún tipo de vergüenza, en topless. Los flashes de los fotógrafos fueron directamente hacia ella. Y una aclaración, no aparecía ni de casualidad en la película. Might never be crossed or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill with all your faults. I love you still. A partir de ese momento comenzó su carrera en la pantalla grande. Fueron 25 películas, la primera en 1955 y la última se estrenó en 1967, el año en que murió. Sabía que sus curvas eran su gran carta de presentación y nunca renegó de ellas. Me gusta ser una pin-up, no tiene nada de malo, aseguraba. Pero siempre esperó más. Estaba convencida de que solo sería el primer paso para demostrar todo su talento. Sin embargo, a pesar de su sólida formación, lo único que querían de ella era que actuara de rubia sexy y medio tonta. La comparación ingrata, como todas las comparaciones, estuvo siempre latente. Y es que Jayne Mansfield fue ideada y presentada como la otra Marilyn Monroe, la Marilyn del lado B, una versión exasperada y llevada al límite de la gran sex symbol del siglo XX. Jane siempre quedó relegada a un segundo puesto. Incluso los estudios le ofrecían los papeles que Monroe se negaba a realizar, pero ni eso fue suficiente para poder sobresalir y afianzarse como una verdadera estrella. Su carrera navegó entre comedias livianas, el blasón de haber sido la primera actriz norteamericana que apareció desnuda en una película en 1963 y decenas de portadas y producciones en Playboy. De hecho, el propio Hugh Hefner la definió como el mejor clon de Marilyn Monroe de todos los que había conocido. La pelea entre las rubias, sorda y tenaz como pocas, trascendió pantallas y sets de rodaje. En The Kennedys in Hollywood cuentan Lawrence J. Kirk
que solo para imitar a su contrincante, Jane y John Fitzgerald Kennedy tuvieron algunos encuentros sexuales. La actriz, haciendo gala de una escasa discreción, solía comentar a quien quisiera escucharla que el presidente no era precisamente un virtuoso entre las sábanas. Y una vez que ha terminado, ha terminado. Es como si ya no existieras, relata el libro. It had to be you. Su vida personal era tanto más vertiginosa que su carrera de actriz. Separada de su primer marido, con varios amantes conocidos y no tanto, en 1958 se encontró con Miklos Halgitei, un musculoso Mr. Universo que participaba de un show en Broadway. El flechazo fue inmediato. Se casaron a los pocos meses en una boda en la que hubo más prensa y curiosos que invitados de los novios. A lo largo de sus 6 años de matrimonio tuvieron 3 hijos, Miklos, Zoltan y Mariska Hargitei, la genial Olivia Benson de La Ley y el Orden. Some others I've seen might never. Y como no podía ser de otra manera, la pareja vivía en una mansión acorde al glamour exigido. En el 10100 de Sunset Boulevard, Pink Palace fue remodelada a pleno por Mansfield. Todo era una gran fantasía de color rosa. Completamente alfombrada, con paredes acolchadas y forradas en cuero, el detalle que más impactaba era una enorme piscina en forma de corazón con la frase I love you, Jenny, estampada en el fondo. It had to be you, wonderful you. It had to be. En ese entonces, Mansfield decidió retirarse un tiempo para cuidar a sus niños. Fox, la compañía que la tenía contratada, nunca se lo perdonó y la despidió. Ese fue el comienzo del fin. Los años 60 no le cayeron bien a Janie. El mundo estaba cambiando, el feminismo asomaba a paso firme en el horizonte y un nuevo patrón de belleza se imponía. Las rubias sexys cayeron en desgracia. Las mujeres eran ahora lánguidas, distantes y mucho menos explícitas. Ese mismo cuerpo que le había hecho acariciar el éxito era ahora su condena. Make me be blue and even be glad. Resistiendo a toda costa los embates del olvido, se aferró con uñas y dientes a los escándalos. Era la única manera que encontró para seguir vigente. Divorciada de Tony Simber, un guionista con el que convivió poco más de un año y tuvo a su 5º hijo, y siempre a la espera de una llamada que le permitiera mostrar su talento, la estocada final llegó de la mano de su última pareja. All try to be boys, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. I've got my mindset on you. I've got my mindset on you. I've got my mindset on you. I know what I've got. Sam Brody era su abogado. Estaba casado con una mujer discapacitada y tenía 2 hijos. Fue una relación cuestionada y cuestionable desde el inicio. Él la encontró vulnerable y se aprovechó. La empujó al alcohol y al LSD. Sumó caos a una vida ya de por sí caótica. Y en medio de ese descontrol conoció a un nuevo y macabro personaje que marcaría sus últimos días, Anton LaVey. Era 1966. Follows me
El líder de la Iglesia de Satán, autor de la Biblia satánica y autoproclamado Papa Negro, era una estrella mediática que fomentaba los placeres terrenales con pomposos rituales de magia negra en una época en la que lo esotérico y el ocultismo estaban de moda. El escándalo volvió a jugarle en contra. Las fotos formando parte del culto la marcaron como adoradora del demonio. Incluso aseguran ahí se encuentra el origen de la maldición. Para algunos, la actriz y el tenebroso medium tuvieron una aventura que terminó mal. Para otros, durante una visita a casa de LaVey, Sam Brody se rió de su anfitrión encendiendo unas velas que aparentemente eran sagradas. Esto, cuentan los corrillos de Hollywood, enloqueció al satanista, que aseguró que Brody llevaría una maldición de por vida y que, si seguía junto a él, también afectaría a la propia Mansfield. Pocos lo tomaron en serio, pero los hechos lo confirmaron. Pocos días después, y durante una visita a un zoológico, el pequeño Zoltan, uno de los hijos de Jane, fue atacado por un león. Casi inexplicablemente, según los testigos, el pequeño logró salvarse. En los meses siguientes, otras desgracias ensombrecieron la vida de Jane. Aunque con menos de extraña maldición y más de cruda realidad, la estrella sufrió el robo de algunas de sus joyas y fue acusada de evasión de impuestos. Pero lo peor estaba por llegar. If today was not endless highway. Era la noche del 29 de junio de 1967. Jane había terminado un show en Biloxi, Mississippi, e iba camino a Nueva Orleans a cumplir otro compromiso en un club nocturno. En el asiento delantero van el chofer, Jane Mansfield, y su pareja, Sam Brody. En el de atrás duermen Miklos, Zoltan y Mariska, los tres hijos de la actriz. Yes, and only if my own true love was waiting. Al mismo tiempo, muy lejos de allí, Anton LaVey recorta cuidadosamente con una tijera una foto suya que había salido en una revista. Al dar la vuelta a la imagen, ve que en la parte de atrás había una foto de la actriz, a la que le había cortado la cabeza. El viaje continúa. Todos duermen menos el conductor. Una nube de insecticida recién rociado en la autopista US 90 nubla casi completamente la visibilidad. De pronto, un camión detenido. El chofer no logra esquivarlo. El choque es frontal. El Buick Electra 225 modelo 66 queda destruido. Los tres adultos mueren en el acto. Los niños, otra vez, milagrosamente salen ilesos. Los rumores explotaron. A los 34 años, Jane Mansfield había muerto decapitada en un accidente. Yes, and only if my own true love was waiting. En realidad no fue así, y la autopsia se encargó de desmentirlo, aunque pocos lo creyeron y la leyenda se afianzó. Lo cierto es que con el impacto su peluca salió volando ensangrentada, y eso confundió en un principio a la policía. Pero el mito ya había nacido, y Jane Mansfield, la increíble protagonista de una vida de película, sería siempre más recordada por su muerte que por su vida. There's beauty in the silver singing river. There's beauty in the sunrise in the sky.
But none of these and nothing else could match the beauty that I remember in my true love's eyes. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, only she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Yo creo que hoy ha estado cargado de temas interesantes, ¿no? Para este final he elegido la canción Wicked Game, interpretada por la banda finlandesa Him, canción que os sonará, puesto que es un clásico de los 80 de Chris Isaak. Espero que mi voz no haya sido mucho impedimento y gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo programa del Ejército de los Tristes. ¡Feliz semana a todos! ¡Chao! Loves no one.